Muy buenas compis, ¿cómo estamos? Hoy voy a traer una cosita muy útil al canal porque nos va a venir bien para muchas cosas que hagamos. Entre otras cosas, hasta ahora lo que habíamos visto eran máquinas virtuales directamente, por ejemplo con VMware o VirtualBox. A partir de ahora vamos a, por decirlo de alguna manera, extrapolar esto, ¿vale? A lo que sería, digamos, Internet. Vamos a ver diferentes servicios en los que podemos tenerlo de forma totalmente gratuita alojado en Internet para que cualquier persona pueda acceder a los servicios que instalamos. Lo que es una VPS sería un Virtual Private Server. Eso significa que lo que hacemos es, por ejemplo, si nosotros tenemos un ordenador muy potente con muchísimos procesadores, con dos procesadores, muchos núcleos, tenemos, por ejemplo, muchísima memoria, 64 GB de RAM y demás, a lo mejor para instalar un simple servidor web, este quedaría, digamos que muy pequeño o muy grande para algo tan pequeño. Entonces, de eso nace lo que son las VPS, que sería dividir ese servidor en pequeñas partes y de esa manera poder instalar muchos servicios en un solo servidor dedicado. Que al final un servidor dedicado es un ordenador que exclusivamente se dedica a ofrecer servicios por Internet, en lo que viene siendo estar alojado en un CPD, ¿vale? Entonces, vamos a ir por partes. ¿Qué es lo más importante? Lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar con dos cosas. Vamos a trabajar con VPS que puedan tener Windows y vamos a trabajar con VPS que tengan CentOS. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso de CentOS, que es Linux, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es bajar una net install, que es lo que ya habíamos hecho anteriormente, y esa net install que nosotros descargamos solo traería el modo consola. Tanto en Windows como en Linux, ¿vale? Se usa lo que es la consola, pero sin embargo en Linux se le da un uso más importante que lo que sería en Windows por norma general. Es decir, sí que a nivel empresarial, por ejemplo, tenemos ese PowerShell que es muy útil y que se usa a menudo para poder, digamos, automatizar tareas, entre otras cosas, en Windows, pero digamos que a nivel de usuario normalmente esa consola está escondida y normalmente no se usa. Por el contrario, en Linux lo que ocurre es que nosotros tenemos la consola de comandos, lo que es, digamos, la BAS, conocida comúnmente como BAS u otro tipo de consola, que es en la que vamos a ejecutar los comandos y sobre ella se instala el sistema operativo, se instala esa apariencia gráfica y se instalan los servicios que nosotros queremos o programas que queremos. Cuando nosotros vamos, en este caso, a utilizar Linux para poder ofrecer servicios a nivel empresarial o a nivel de, digamos, Internet, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros le quitamos ese entorno gráfico y dejamos solo la consola, tenemos un ordenador más optimizado para poder, digamos, consumir menos recursos y de esa manera ofrecer un mejor servicio y aprovechar así más los recursos de esa VPS o servidor dedicado. Por tanto, lo primero que vamos a hacer, compis, es que veáis un poco cómo se instalaría, para que vosotros mismos podáis trastear un poco en VMware un CentOS, que sería quizás la opción más adecuada a la hora de trabajar. Tenemos dos opciones, tenemos dos vías, que son las más usadas normalmente, ¿vale? O por lo menos las que a mí más me gustan usar a nivel de servicios, a nivel empresarial, que sería Debian por una parte, ¿vale? Y CentOS, que es, por decirlo de alguna manera, una versión gratuita de Red Hat, que es la parte que se utilizaría, digamos, que es el Linux a nivel empresarial. Vamos a ver, vamos a cerrar esto. Por tanto, lo que podemos hacer, lo que en este caso, digamos, funciona y no tenemos que pagar licencias, sería por utilizar CentOS, que es esa versión que comentábamos. Entonces, yo creo que vamos a emplear, en este caso, directamente CentOS en nuestras VPS si nos lo permite los servicios. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer esta primera parte, ¿vale? Vosotros recordad que siempre tenemos capítulos, por tanto, yo divido los vídeos de tal manera que si bajáis abajo en la descripción veis esos capítulos. Entonces, si no os interesa la parte de ver cómo se instala CentOS en VMware, la saltáis y os vais directamente a cómo se registra uno para tener ese servicio gratuito, tanto en Amazon como en Cloud, como en Microsoft. Cada uno de estos ofrece este servicio gratuito. Google Cloud ofrecería en las VPS, entre otros, muchas más servicios y aplicaciones, ¿vale? Pero para lo que nosotros vamos a tratar de momento tenemos esto. Luego tenemos Amazon, que nos lo ofrece durante un año 750 horas
al mes, por mes, ¿vale? Que es muy interesante porque entrarían muchas cosas y desde aquí también podemos tener ese servicio VPS, entre otros muchos servicios. Y luego tenemos Azure, que sería muy similar a ello y que también es gratuito. Y luego ya podemos pues ir viendo más cosas. Entonces lo que vamos a hacer es el vídeo dividido y estructurado en esas partes. Vamos a ver por un lado cómo instalar un CentOS en VMware. Después, cuando hayamos visto ese VMware, podéis trastear sin ningún tipo de problema en esa máquina virtual. Y cuando ya nos hayamos familiarizado un poco con ese CentOS, con esa consola de Linux, entonces podemos empezar la prueba gratuita en el que más nos interese. Si a vosotros os voy a poner los tres y veis que por características os interesa uno u otro, así lo hacemos, ¿vale? Por tanto, vamos a ir a ese VMware, ¿vale? Y aquí simplemente tenemos que poner centos.org y con eso acudiríamos directamente a su web. Vamos a la zona de download, ¿vale? Y en la zona de download simplemente tenemos que ir a MirBooks, que sería aquí, ¿vale? Vamos aquí y vamos a buscar la ISO, la última ISO, que sería la de, en este caso, vamos a ver. Esta es, que es, si os fijáis, es simplemente un bot de 837 megas. Perfecto, pues esta es la ISO que nosotros vamos a descargar, ¿vale? Esta la vamos a instalar en VMware y luego os voy a explicar un pequeño truco antes de que comencemos con las VPS, que es cómo podemos sacar un servicio, cómo podemos ver los servicios para que vosotros veáis. Al final no deja de ser lo mismo. Lo que ocurre que, por ejemplo, en un servidor dedicado nosotros tenemos, por ejemplo, XenServer, como se llamaba antiguamente, ¿vale? Que sería, digamos, un programa, una distribución de Linux que estaba optimizada para que tú pudieras dividir un servidor dedicado en varias partes. Y sin embargo, con VMware lo que tú tienes es en tu sistema operativo instalado un programa que te permite tener diferentes sistemas operativos. Esa sería la diferencia. ¿Qué es lo más recomendable? Que si tú vas a hacerlo a nivel corporativo, pues utilices un programa como Citrix XenServer que te permite virtualizar, o como Plex Parallel, ¿vale? Que también tiene esa opción. A ver, creo que era Plex Base. Y también tiene pues esa opción para que vosotros podáis dividir en VPS el sistema y tener un panel de control y demás, que eso ya veremos un poquito más adelante, ¿vale? Son las dos opciones. Recordad que estos pasos no los tenéis que seguir o no los vamos a tener que seguir en los servicios de Google, Amazon o Microsoft, porque ellos ya vienen con unas plantillas predefinidas para que simplemente tú piques sobre el sistema operativo que quieras instalar y automáticamente en ese, digamos, ordenador pues te instale, o en esa VPS te instale el sistema operativo sin tener que seguir estos pasos. Pero yo lo que quiero es que antes de que empecéis esa prueba gratuita, para poder aprovechar al máximo, pues veáis un poco cómo funcionaría Linux y cómo podemos tener, por ejemplo, un servidor web, alguna cosita así, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, primera parte, ¿vale? Ya tenemos descargado lo que es la imagen de CentOS. Y por tanto, ahora lo que vamos a hacer pues es pasar a instalar esa imagen de CentOS directamente en VMware, ¿vale? Vamos a ver. Me están cargando las descargas. Mientras vamos a ir creando la máquina virtual. Como siempre, cargamos VMware, creamos una nueva máquina virtual, ¿vale? Vamos a decir que instalamos el sistema operativo posteriormente, como hacemos siempre. Y vamos a elegir Linux, vamos a buscar CentOS, vamos a elegir la versión 8 de 64 bits y vamos a dar a continuar, ¿vale? Vamos a poner CentOS 8 servidor o ser para que lo podamos identificar. Lo voy a cambiar aquí para que no me ocupe mucho, que yo tengo aquí una carpetita donde tengo todas las máquinas virtuales y la vamos a poner aquí, le vamos a poner CentOS 8. Le damos a Next y como siempre pues vamos a elegir, ¿vale? Lo que sería esto,
Muy importante, aquí con una instalación mínima de 5 GB 10 es más que suficiente, ¿vale? Le vamos a dar a Next y le vamos a dar a Finish. Perfecto. Ya tenemos aquí ese CentOS Server. Voy a mover lo que es la ISO. Vamos aquí. YouTube. Vale. Quiero explicaroslo porque con esto no solo es que podáis hacer también páginas web y demás, sino que vais a hacer también, vamos a poder tener instalados servidores de juego y cualquier otro servicio que nosotros queramos sin ningún problema, ¿vale? Entonces, yo lo tengo aquí, ¿vale? La imagen de CentOS es muy útil porque vamos a poder tener cualquier servicio corriendo de forma gratuita, DNS, correo electrónico, todo lo que queramos lo podemos tener sin ningún problema instalado en una VPS o en una máquina virtual, ¿vale? En nuestro caso, si queremos hacer parecido a una máquina VPS con esto, lo único que vamos a tener que hacer es configurar una dirección IP pública y lo que es nuestra dirección IP privada, por decirlo a grandes rasgos, ¿vale? Muy importante, ya tenemos eso hecho, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a editar Virtual Machine Settings. En Virtual Machine Settings le podemos poner 2 GB, pues ya sería más que suficiente, ¿vale? Le podemos poner 2 cores, por ejemplo, o 4 cores, ¿vale? Marcamos esta opción y así lo tenemos bastante optimizado. Aquí vamos a cargar la imagen correspondiente, que sería esta, ¿vale? Vamos aquí, cargamos la imagen que acabamos de descargar de CentOS y le damos a OK. Vale, Play Virtual Machine y ahora ya lo vamos haciendo. ¿Veis? Instalar CentOS, perfecto. Elegimos esa opción y como veis, ahora ya os daréis cuenta del vídeo anterior de Debian que lo hicimos de forma gráfica, que cambia bastante todo lo que serían las cosas, ¿vale? Se va a ver de otra manera, se va a ver todo en modo consola, como mucho habrá lo que se conocen como cajas de diálogo, que son esas cajitas que antiguamente se veían mucho en MS2 de color azul y demás. Y una vez hecho eso, pues solo tendremos que ir moviéndonos. Vamos a ver. Vale, vamos a elegir como idioma español. Aquí estaría el español y aquí ya elegimos el de nuestro país, ¿vale? Le damos a español España en mi caso y vamos a darle soporte idiomas español, fecha y hora, la tenemos que poner, muy importante. Europa, Madrid. Vale, y fijaros lo que nos está diciendo aquí. Le damos a hecho, vamos a ver qué es lo que ocurre con la red. ¿Veis? Nos dice que no está conectado. Perfecto, ahora ya, como veis, le he dado aquí, ¿vale? Y nos ha conectado sin ningún tipo de problema. Le hemos dado a hecho y ahora ya cambiará la cosa, ¿veis? Entonces ahora ya está fuente de instalación, descargando los metadatos, vamos a esperar un poquito, ¿vale? Es más seguro no utilizar la cuenta de root directamente, porque lo que ocurre es que luego cuando instalemos una SSH, que es un servicio muy importante a la hora de crear un servidor, pues nos podrían hacer lo que es un ataque de diccionario en el cual van a intentar acceder a la cuenta de root probando muchas contraseñas, ¿vale? Entonces es recomendable que no se haga así. Selección de software. Fijaros, un servidor con GUI fácil de administrar con una interfaz gráfica. Este no es el que queremos. Vamos a marcar la opción de server, ¿vale? Que es un servidor integrado y fácil de administrar. Fijaros que es muy importante, ¿veis? Aquí es lo que yo os estaba comentando. Podéis hacer que tengan un servidor de DNS, podéis hacer que tenga un servidor FTP, podéis hacer incluso que tenga un servidor web básico. Todo lo que necesitéis ya vendría un poco preparado para que no tengáis vosotros que introducir todos los comandos. Lo que ocurre es que nosotros lo vamos a hacer de otra manera. Lo vamos a hacer por comandos. Todo lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer directamente por comandos y no lo vamos a hacer instalando desde la instalación lo que sea.
porque sí que quiero hacer que veáis un poquito todo, y entonces si lo hacemos así no tiene gracia, no vais a aprender y no se va a ver lo que vamos haciendo. Destino de la instalación, 10 gigas, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una configuración del almacenamiento personalizada, ¿vale? Seleccionamos este, le damos... Vale. Y vamos a ver. Perfecto. Entonces le damos a hecho, ¿vale? Y una vez que le hemos dado a hecho, como veis, podemos elegirlo, digamos, los puntos de montaje. Nueva instalación de CentOOS, no ha creado todavía ningún punto de montaje, que esto lo vimos también en el de Debian, pero para la gente que no ha visto el vídeo de Debian y viene directamente a este, vamos a verlo un poquito, ¿vale? Pulse aquí para crearlos automáticamente. Podemos pulsar aquí, nos lo haría automáticamente. Vamos a ver cómo nos lo hace. ¿Veis? Nos divide 8 GB para la raíz, un bot y una swap de 1 GB, ¿vale? Que esto es lo que hablábamos de que tiene una memoria virtual Linux que se llama swap y que esa memoria virtual siempre tiene que ser la mitad de la memoria que tiene tu equipo. Obviamente hasta 4 GB. Lo normal es que como máximo pongas 2. Yo no pondría nunca más de 2 GB, ¿vale? Porque a partir de esas cantidades, con las memorias que hay hoy en día, es absurdo el gastar más en ello, ¿vale? Aquí yo haría una cosita. ¿Qué es lo que haría? Fijaros, 6 GB, por ejemplo, o 4 GB, ¿vale? Le vamos a poner 6 GB en lugar de lo que decíamos y le vamos a añadir una más. Le vamos a añadir una home de 2 GB para que los usuarios podamos tener cuotas. Es decir, en Linux tú puedes hacer que cada usuario pues tenga en principio diferentes espacios asignados y de ellos no puedan excederse. Te pongo un ejemplo. Creamos usuario 1 con 500 megas, usuario 2 con 500 megas y usuario 3 con 500 megas. Eso significa que cuando lleguen esos 500 megas pues no va a haber posibilidad de que puedan llenarlo más y les va a decir que tienen todo hecho, ¿vale? Por tanto, ahora ya lo tenemos así hecho y ya simplemente le vamos a dar a hecho, ¿vale? Le damos a hecho, ¿veis? Y nos da pues todo el orden de lo que vamos a hacer. En este caso vamos a utilizar LVM, que es un sistema que no es XT4, pero que es también bastante interesante, ¿vale? Entonces, ahora, contraseña de root. Hay que poner una contraseña de root que, en principio, vamos a poner, por ejemplo, prueba 123, prueba 123 y hecho. Vale, ¿qué es lo que ocurre abajo? Es lo que os comentaba. Si veis aquí, ¿vale? Os está diciendo que la contraseña está basada en una palabra de diccionario y hay que confirmar 2 veces. ¿Por qué? Porque cualquier persona va a poder coger y hacer un ataque por diccionario y una de las primeras palabras que va a probar es ese, ¿vale? ¿Vamos a crear un usuario? No, de momento no vamos a crear usuario, vamos a dejarlo así porque luego vamos a deshabilitar la cuenta de root, vamos a hacer un usuario y desde ese usuario vamos a hacer que tenga ese sudo, ¿vale? El comando sudo lo que hace es pues que en principio un usuario normal sin privilegios pueda lanzar comandos con esos privilegios de root sin necesidad de tenerlos. Y en principio así vamos a comenzar ya esa pequeña aventura de comandos. Yo siempre os digo una cosa, compis. Es más difícil aprender con comandos Linux, pero cuando aprendes a hacerlo, ¿vale? Te va a ser mucho más fácil. Porque de una distribución de Linux a otra, casi todos los comandos, salvo algunos en concretos, van a ser exactamente los mismos. Y por tanto, una vez que cojáis esa destreza con consola, no vais a tener problemas en usar una distribución u otra. A lo mejor CentOOS utiliza paquetes RPMs y utiliza Yum, y por ejemplo Debian utiliza Get y utiliza paquetes .dev igual que Ubuntu, ¿vale? Esa va a ser la diferencia, que cuando tú vayas a instalar un paquete le pones Yum install tal y pista. Y sin embargo en Debian o en Ubuntu le pones a paquete install, pum, pista. Pero no hace falta. De hecho, es decir, puedes utilizar un paquete, creo que se llamaba Alien, con el cual tú puedes instalar en CentOOS, por ejemplo, el repositorio de Ubuntu y de Linux y que se puedan instalar los paquetes en .dev sin ningún problema.
Pero ya os digo que no vamos a ir tan lejos. Lo que quiero es un pequeño vídeo en el cual veamos cómo se instala CentOOS en modo consola, en modo servidor, que es lo que yo os comento, solo la consola, que sería lo más análogo cuando vayas a una empresa o cuando vayas a correr servicios que vas a tener y cómo se hace, ¿vale? Y una vez hecho eso, simplemente vamos a ver 4 comanditos, vamos a ver cómo se instala, por ejemplo, Apache, MySQL y demás de forma manual, no con SAM, que eso es un poco feo, ¿vale? A mí no me gusta nada usar SAM. Y vamos a dejar esos pequeños servicios y vais a ver lo que yo os comentaba de, por decirlo a modo grueso, lo que es una dirección IP pública y una dirección privada. Es decir, nosotros vamos a poder desde nuestra red, es decir, desde nuestro domicilio, cualquier persona que esté conectada a nuestro router con una dirección privada va a poder acceder a esos servicios y lo veremos, ¿vale? Por ejemplo, tú puedes hacer un servidor web local para tu red, tu empresa y demás, por ejemplo, donde tengas toda la información de los manuales de ciertos procedimientos que se hacen y solo van a poder acceder la empresa. Pero luego tú a esos servicios o a ese servidor web, si le das aparte de la dirección IP privada una dirección pública, ¿vale? O la nateas, pues en principio vas a poder salir no solo desde, digamos, esa red, ese router en el que tú estás conectado, sino que cualquier persona lo podría ver. Y eso también vale para servidores de juego, para servidores de DNS, servidores de correo y todo. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Como todavía va a tardar un poquito, no me voy a enrollar más porque es un vídeo un poquito más teórico que de costumbre, ¿vale? Y se puede hacer un poco más denso. Voy a parar en lo que se acaba de instalar y cuando termine, seguimos. Vale, pues como veis ya estaría, digamos, completo. Por tanto, ahora le hacemos un reboot system. Vamos a ver. Y con eso ya podemos empezar pues un poquito a trabajar con lo que sería automáticamente Linux, CentOOS a nivel de servidor. Siempre vamos a tener la opción de Resquest, que esto lo recomendable es no tenerlo, ¿vale? Es borrarlo y solo dejar la opción de CentOOS Linux normal. Al ser digamos que a nivel de servidor, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que loguearnos con la cuenta de root, ¿vale? Y luego con la contraseña que hemos establecido, que sería prueba 123. Perfecto, como veis ya logueamos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues primero voy a hacer un power off, apagarlo, ¿vale? Con este comando y una copia de lo que es la máquina virtual para subirla por si no queréis instalarlo y queréis descargarlo directamente. Vale, pues ya tengo la copia hecha y entonces ahora ya podemos empezar a trabajar sin problemas con VMware. Primero de todo lo que vamos a hacer es un poquito de seguridad. Eso significa que vamos a Play Virtual Machine, vamos a crear ese usuario normal, ¿vale? A ver, que lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veamos mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es crear el usuario normal, quitarle el root para que no se pueda uno loguear con root. Estos datos. Y ahora lo que vamos a hacer es, primer comando importante, clear. Con clear borramos la pantalla para que aparezca por completo totalmente vacío, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer, a ver, un segundito, vale. Lo siguiente que tenemos que hacer sería crear nuestro usuario. ¿Por qué? Porque nunca vamos a loguear como root en un servicio. No vamos a permitir que se pueda loguear una persona como root porque existen algunos tipos de ataques como ataques por diccionario que lo que harían sería intentar conectar de forma totalmente continua a la máquina con ciertas palabras y con ciertas combinaciones. Entonces el usuario root debe de estar desactivado. Para crear usuarios en Linux en modo terminal, add user y el usuario. Por ejemplo, add user server, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que os digo? Esto es un ejemplo, yo no pondría server nunca porque es una de las primeras palabras que van a probar como usuario. Pero bueno, luego tenéis que tener en cuenta que hay que ponerle una contraseña, por tanto utilizamos passwd para establecer una contraseña. Vamos a poner 123456, 123456, esto nos lo está indicando porque no es una contraseña segura. Una contraseña segura tiene que tener 8 caracteres, tiene que tener mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales como números, asteriscos, etc. Si no, se considera insegura o la considera insegura Linux. Por tanto, tenemos creado ya el usuario. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Fijaros una cosa. Si yo, por ejemplo, ahora cojo, ¿vale? Voy a hacer un exit y vamos a probar a loguearnos con el usuario.
Perfecto, ya podemos loguear. Pero si yo, por ejemplo, hago un update, que es para ejecutar el comando correspondiente digamos, para actualizar el sistema operativo, nos dice que no tenemos privilegios. Entonces, claro, vosotros estáis preguntando, ¿vamos a desactivar el usuario root? Pero entonces, ¿cómo vamos a tener privilegios de administrador? Con el comando sudo. El comando sudo hace que un usuario normal pueda tener permisos de administrador. Y de esa manera es mucho más sencillo o es mucho más eficaz el poder ejecutar. Siguiente problema que se nos presenta, que si yo, por ejemplo, hago esto, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que ahora va a comprobar si este usuario tiene permisos de sudo. Y efectivamente nos va a decir que no tiene usuarios. A ver, dame un segundito porque no estoy metiendo bien la contraseña. ¿Veis? Y ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? Server no está en el fichero sudo files, ¿vale? Estoy haciendo esto porque luego quiero que veáis conmigo, como os comento, lo que es VPS, pero como son pruebas, algunas son pruebas gratuitas, otras son, digamos, menos tiempo y demás, lo que quiero es que cojáis un poco de soltura, un poco de destreza y con eso ya podamos acceder sin ningún tipo de problema a lo que es automáticamente una máquina virtual, una VPS, de forma más fluida ya para instalar los servicios o las cosas que nosotros queramos. Por tanto, ahora tenemos hecho esto y lo que vamos a hacer es crear ese usuario. Os voy a explicar un comando muy interesante también en Linux, que es para cambiar de usuario sin necesidad de salir de lo que es digamos, en lugar de poner un exit, ¿vale? Y lograr con un usuario, tú puedes hacer lo siguiente: su con el menos para heredar privilegios y el root. Y de esa manera autentificamos con cualquier usuario, no solo con root, sino si tenemos más usuarios y necesitamos acceder a cualquier otro usuario, podemos hacerlo así sin ningún problema. ¿Qué traje me traigo con las contraseñas? Vale. Perfecto. Ahora ya estamos logueados. Ahora, evidentemente, vamos a comprobar que está instalado Vim, que por defecto es como un fork o es como una modificación de nuestro Vim normal, editor de texto, en modo terminal. A mí es el que más me gusta, lo llevo usando desde pequeño y es quizás un poquito más complicado que otros, pero una vez que le coges el punto es bastante más fluido, es bastante más, digamos, cómodo y potente que cualquier otro que exista. Es de los primeros que tuvo Linux. Entonces, como ya sabemos que está, ¿vale? Vamos a editar el fichero sudo ers, que es el fichero con el cual nosotros asignamos privilegios. Por tanto, bin etc sudo ers. Aquí vamos a poner un set number y establecemos lo que sería el número de líneas. Vamos a buscar concretamente una línea que nos va a poner root al guión o igual a, entre paréntesis, al. Y en esta vamos a poner, poniendo la i, usamos la i para poder escribir, ¿vale? Dar un segundito. Le vamos a quitar el sub porque si no nos va a heredar los permisos y nos va a decir que no los tenemos. Le damos a la i, ¿vale? Y quiero ver una cosa. Vamos a ver. ¿Qué le pasa al archivo? Vale. Buscamos sobre la línea 100, como he dicho, set number y vamos a ver. Le damos a la i, ¿vale? Y vamos a poner server al tabulador al. Para escribir en bin siempre con la i de insert. Terminamos, le damos a les, 2 puntos para introducir los comandos. Aquí, igual que he puesto el set number para mostrar los números, pues vamos a poner una w para escribir, una q para la q, ¿vale? De salir, de quit y la exclamación para que no pregunte. Ahora verificamos que se ha escrito, ¿vale? Y como veis, ya lo tendríamos. Con el comando cat vemos lo que es un archivo. Leemos un archivo sin ningún tipo de problema. Si lo queréis ver más claro, pues lo haríamos así, ¿vale? Y ya lo tendríamos. No sé por qué me salía ese mensaje, pero en realidad no hay ningún problema. Deberíamos de poderlo hacer con server
también las modificaciones. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Fijaros, estamos con el usuario server. Vamos a hacer esa prueba que os digo. Ahora, si hacemos un sudo yum update, metemos la contraseña del usuario server, no la de root, muy importante, ¿vale? Y veis, nos dice que es todo correcto, ¿vale? Entonces, siguiente punto que tendríamos que hacer, darme un segundito, a ver, porque el siguiente punto va a ser el, digamos, eliminar o quitar lo que es automáticamente que el usuario root pueda autentificar. Para ello vamos a hacer dos cosas, una que va a ser quitarle la contraseña y otra que va a ser digamos, eliminarle la terminal. De esa manera, cuando vayamos a intentar hacer login con root, no va a tener esos permisos, ¿vale? Perfecto, pues entonces, ahora un pass, a ver, un segundito, que luego me pasa, pass wd y ahora un lock, ¿vale? Tenemos que poner un lock y root. ¿Veis? Ahora nos dice que solo root puede hacer eso, entonces, ¿qué es lo que haríamos? Lo siguiente parece una locura, pero con nuestro propio usuario de root vamos a acabar que pueda tener, digamos, contraseña. Es decir, ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fijaros, vamos a ver. Ahora ya nos dice que está correcto, entonces, si yo hago un exit y hago un root y le pongo la contraseña prueba 123, ya no nos deja. ¿Veis? Pongo la contraseña 123, ¿veis? Vamos a ver. Un segundito, root, prueba 123. Y ya no nos dejaría, como veis. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora ya solo podemos hacerlo con el usuario servidor, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Un segundito. Server 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí vamos a ir a un archivo muy importante. Hay dos archivos que gestionan los usuarios, que es este, ¿vale? Como veis, donde tenemos, por ejemplo, aquí lo que es el id y el git de su grupo, el grupo, ¿vale? Su home. A ver si lo puedo hacer de otra manera para que lo veáis de forma más detallada. Fijaros en esto. Usuario. El nombre de usuario, ¿vale? Aquí tenemos el UID. Aquí tenemos el git. Aquí tenemos el grupo. Aquí el home. Y aquí la terminal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo. Aquí lo que vamos a hacer para darle seguridad, si veis, vamos a ver, vale, si le queremos dar seguridad, vamos a poner la misma línea justo que tenemos debajo, sbin no login, y de esa manera hacemos que no pueda tener acceso al bus, ¿vale? Esto es importante porque nos protegemos de que ese usuario no pueda acceder a bus. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, porque hay otros métodos por los cuales tú podrías sin ningún problema acceder al bus con root. Entonces, de esa manera tapamos este pequeño brecha de seguridad, ¿vale? Y ahora si hacemos ese, ¿veis la importancia de ese usuario? Mirad, ya tenemos ahí ese sbin no login, ¿vale? Por tanto, un clear. Y ahora yo creo que ya directamente podemos pasar, por ejemplo, a instalar lo que es automáticamente pues el usuario, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una comprobación de todas maneras porque en el security, vale, pero aquí no es necesario. En CentOS no estaría. Con esto va a ser ya más que suficiente. Con esto ya tenemos completamente configurado lo que es el inicio para que no se pueda utilizar el root, para que tengamos un usuario creado con el sudo y digamos todo más o menos establecido para que ya podamos empezar a trabajar. Cosas que vamos a tener en cuenta, comandos muy importantes. Fijaros, yo tengo ls. L nos mostraría las cosas de forma detallada. ls-la nos muestra los archivos ocultos. Aquí tenemos este bininfo, base rc, que por ejemplo aquí definimos un poco si queremos colores a la hora de manejar. Luego ya os pasaré yo algún base rc bastante bonito
que os dice más o menos todo lo que tenemos que usar, ¿vale? Tenemos alguno más por aquí, que es el Bash Profile, que es un poco muy similar al Bash RC, ¿vale? Y tenemos el Bash Logout, ¿vale? Luego, una cosa muy importante sería el History, ¿vale? Que es esto. Nosotros el comando History lo que hace es mostrar los últimos comandos que se han ejecutado, ¿vale? Ese comando sería con el que ejecutamos dichos comandos. Y luego, uno muy importante, que es el mismo, sería básicamente lo mismo que hacer un bat history, como veis, ¿vale? Es muy parecido, realmente. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que nosotros hacemos siempre, compis, cuando vamos a preparar una máquina virtual que, digamos, va a tener exposición, ya sea a nuestra red local o a una red privada? Pues va a ser muy sencillo. Va a ser que le vamos a preparar para que pueda tener una SSH. Vamos a tener aquí, vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a preparar una SSH, pero vamos a hacer un pequeño inciso. Vosotros tenéis que entender, para decirlo a grosso modo, yo sé que no es del todo así, pero para que lo entendamos el común de los mortales, tenemos dos tipos de direcciones IP. Direcciones IP privadas y direcciones IP públicas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Una dirección IP es como la matrícula de tu coche. Pero en el caso de, digamos, lo que es Internet, lo que ocurre es que, digamos, que tenemos una dirección que sería la IP privada y la dirección pública. Por ejemplo, para que nosotros nos entendamos, tú, por ejemplo, tu nombre, que sería la dirección pública, pues sería Marcos, pero sin embargo tu familia te conoce por un mote cariñoso, el que sea, pues eso sería tu dirección privada. Ocurre un poco lo mismo con las direcciones IP privadas y públicas. Tú tienes una dirección IP privada, que es una dirección IP que solo aquellas personas que estén conectadas a tu router, a tus dispositivos, van a conocer y van a poder ver. Y tú, por ejemplo, eso a nivel de empresa es bastante útil porque tú puedes tener tu servidor web, pero que solo se puede acceder desde dentro de la red de tu empresa. Y luego tienes lo que es la dirección IP pública, que es la que conoce todo el mundo. Lo que hablamos del nombre, es decir, si conocen esa dirección IP, tú pones un servidor de web que quieres que vea todo el mundo, pues lo harías, digamos, utilizando la dirección IP pública. Por tanto, el siguiente paso que nosotros hacemos, en este caso en una máquina virtual en la que hemos instalado Linux, es fijar una dirección IP privada para que de esa manera podamos tener siempre la misma cuando configuremos servicios y cuando hagamos diversas cosas, ¿vale? Entonces, vale, es que como veis, en principio empecé a explicar y menos mal que me he dado cuenta porque como estoy con varias pantallas y varias cosas a la vez, hay veces que se me paran las grabaciones. Lo que está diciendo es que nosotros ahora vamos a tener un comando que se llama ifconfig, con el cual vamos a poder ver la información de nuestra tarjeta de red. En este caso estamos viendo que la dirección IP que nosotros... ¡Qué sobrado estoy! Vale, lo que estamos nosotros viendo aquí, concretamente, que es lo que nos interesa en este mismo momento, porque Inet 6 todavía no lo estamos usando, sería esto. Nos está diciendo que este IP es 128, que la máscara de su red 255, la difusión es la 255, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Esto está dado por lo que es el DHCP. Sin embargo, nosotros vamos a querer configurar lo que es automáticamente de forma manual. Por tanto, en lugar de hacerlo a través de DHCP, le vamos a fijar lo que sería el comando correspondiente. Entonces, vamos a hacer ese sudo y sudo bin, etc sysconfig, y aquí tenemos que tener el de Ethernet. Vamos a ver. Network, si no me equivoco, network, ¿vale? ¿Veis? Y si os fijáis ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos, a ver, un segundito, ¿vale? Tenemos este, que es el nombre del archivo, que corresponde con este, que le está diciendo que esa interfaz va a corresponder unos valores que vamos a cambiar ahora, ¿vale? Como siempre, la contraseña y ahora, fijaros, botproto, muy importante aquí, van a ser los siguientes. Botproto lo vamos a poner en none. A ver. ¿Veis que está en HCP? Pues esto tiene que ir a none. A ver.
Perfecto. A ver, ahora tenemos que añadir los parámetros que corresponden. Que es onBot yes, ¿vale? ¿Veis lo que os digo? A ver, perdonad, aquí. Vale. Perdonad, es que se me cambia, por eso que os digo, porque como estoy con varias cosas a la vez, tengo que estar atento a todas las pantallas. Entonces, ahora, IP address será la IP que nosotros queremos fijar. Por ejemplo, eso sí, le voy a poner comillas, 192.168.1. Pues es que no sé qué le puedo poner porque tengo 50.000. Vamos a poner la 88, ¿vale? Es que tengo que tener la lista y no lo hago bien. El prefix, que sería un poco análogo a lo que viene siendo la máscara de su red. Es decir, en lugar de dárselo en valores decimales, se lo vamos a dar en un octal, en el 24, ¿vale? Luego, getaway, que corresponde pues a la puerta de enlace, es decir, a la puerta de nuestro router, que en este caso pues sería la 1.1, ¿vale? Y por último tenemos que fijar las DNS, que yo le voy a poner DNS1, pues le pongo las de Google, que es 88888 y DNS 2, perdón, esto va a ver, 2 y 1, así. DNS pues le ponemos 8884 y lo tenemos. Con eso es suficiente, no necesitaríamos nada más, ¿vale? Ahora simplemente le damos a WQ y sobreescribimos. Voy a verificar que esté todo correcto. Perfecto. Podemos hacer dos cosas. La más fácil sería pues coger y automáticamente reiniciar la máquina, que eso no hay ningún problema. Y luego lo que podemos hacer si no es reiniciar los servicios. Entonces, systemtcl stop, que lo que es, ¿vale? Para parar y ahora tenemos que meter el servicio, que es network manager.service. A ver, ¿cómo que systemtcl no se encontró? System, a ver, perdón, así, ¿vale? ¿Veis? Nos pide autentificación roto. ¿Queréis que nos va a dejar? Nos va a decir que no, evidente, porque lo hemos desactivado. Fijaros. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto hay que hacerlo con su sudo, ¿vale? Sudo tal, ¿veis? Y ya se ha hecho. Ahora que lo tenemos parado, le hacemos un start. La otra opción sería un restart. Y ahora vamos a hacer ese ifconfig para ver si ha cambiado. No ha cambiado, con lo cual vamos a ir directamente a reiniciar, porque la otra opción es etc initd. La otra manera de reiniciar servicios sería así, ¿vale? Pero como soy más viejo que cascorro, esto ha cambiado ya y ya no se hace así. Vale. Soy boomer de cojones, ¿eh? Vamos a hacer un pivot y salimos de dudas. Cuando os pase eso, luego es muy importante, ya os digo, que os sigáis acostumbrando a los servicios y demás. A mí CentOS me cuesta un poquito más porque yo siempre he sido Debian, lo que pasa es que técnicamente lo más, digamos, correcto, lo más adecuado que se suele decir es que CentOS es la, digamos, más adecuado para servidores que Debian, ¿vale? Entonces si quiero respetar un poco ese estándar. Si ahora hacemos ese ifconfig, ya nos coge esta 1.88 que hemos definido ahí, ¿veis? Y el octal 24 que corresponde a la broadcast, a la netmask, perdón, ¿vale? Que sería este 00. Tenéis más que la 16, etcétera. Pero normalmente, pues norma general sería eso, salvo que estéis en una empresa y demás, con routers normales se trabaja con este tipo de clases de IP. Hay varias clases, A, B, C, D, ¿vale? Pues aquí se trabajaría con esta. Entonces, vamos a ver. Ahora ya tenemos una IP fija. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues lo siguiente que tenemos que hacer es automáticamente coger y instalar el servicio de SSH. Eso es muy sencillo, simplemente hacemos así, ¿vale? Y como siempre se sube. Puede ser SSH de server. Dame un segundito que voy a comprobar cuál es el paquete. Vamos a hacer un
un SEH, ¿vale? Esto en yum install, yum SEH, SSH. ¿Veis? Y aquí ya nos dice OpenSSH, sería OpenSSH, ¿vale? Y yo creo que con esto nos va a servir. Le hacemos ese install y lo tiene que coger, no hace falta que le pongamos el paquete entero. ¿Veis? El paquete nos dice que ya está instalado y eso que significa que nosotros tenemos un servicio SSH corriendo. Entonces, aquí en SSH config vamos a comprobar ¿por qué nos hace eso? Porque no tenemos el usuario, ¿vale? ¿Veis? Mirad. Fijaros una cosa. Listen address. El puerto lo podéis cambiar siempre, ¿vale? Yo normalmente no dejo el puerto por defecto. Pongo otro, ¿vale? En listen address, aquí vamos a poner la dirección privada porque ahora de momento lo que estamos haciendo pues es simplemente a nivel de IP privada, ¿vale? Si no me equivoco, veis, aquí hay una cosa muy importante que es permitir root login, le decimos que no, ¿vale? Vamos a activar esto y lo vamos a poner en 5, por ejemplo. ¿Esto qué significa? Que si tú metes mal la contraseña más de 5 veces, te va a bloquear la conexión, ¿vale? De momento vamos a permitir Password Authentication, eso ya es algo más complejo, por tanto no vamos a tocar nada más, ¿vale? Se va a quedar todo así, WQ y exclamación. Vale, ahora entonces lo que vamos a hacer es cerramos lo que es, apagamos lo que es la máquina virtual, como he hecho yo, y en Edit Virtual Machine Settings, ¿vale? Tenemos que cambiar una cosita, porque en VirtualBox viene configurado de otra manera por defecto, y sin embargo en VMware lo que tenemos que hacer es cambiar esto que nos pone NAT, ¿vale? Por Bridget. Y aquí en configurar adaptadores, pues yo por ejemplo solo tengo seleccionado estos tres que son los que me interesan. Y ahora simplemente OK, le doy Power On, ¿vale? Vamos a ver. Y ahora ya, simplemente arrancando la máquina virtual, ni siquiera hace falta que abramos el usuario como tenemos todo configurado, ¿vale? Pues simplemente si vamos al PuTTY o al CMD, yo porque tengo PuTTY para más cosas, pero no sería necesario si no, ¿vale? Si ponemos aquí 192.168.1.88, ya automáticamente nos marcaría lo que es la conexión. A ver, dame un segundito. Vamos a ver qué le puede estar pasando ahora. Vale, esto está bien. Comprobamos que tengamos salida a internet, ¿vale? A ver. Ya tenemos salida a internet, con lo cual ahora ya deberíamos de poder, si hacemos un... A ver. Vamos a ver que lo tengo por aquí. Si hacemos esto, status SSHD, nos dice que está activo, con lo cual vamos a ver qué es lo que está pasando. Un segundito que tengo por aquí otro ordenador y quiero hacer una comprobación. A ver, vamos a ver, ahora vais a ver lo que, porque este otro ordenador lo uso para otras cosas y no sé lo que tengo en pantallas. Quiero hacer una comprobación. Vale, aquí se lo está cogiendo, entonces ahora debería de cogerlo en el otro. Lo que pasa es que a lo mejor como este es el de la máquina virtual nos puede dar más guerra. A ver, 192.168.1.88. Vale, ahora se lo está cogiendo, como veis. Y veis, ahora ya si nos apetece, pues hacemos ese server 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya tendríamos configurado.
tardaba un poquito en aplicarse lo que es el cambio, en lo que le cambiamos de NAT a Bridget, coge la configuración, reinicia y demás. Y ahora ya os digo que con un ipconfig, como veis, un ipconfig es para Windows, ya lo tendríamos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Este servicio estaría corriendo. Ahora, desde cualquier ordenador que tuviéramos, podríamos conectar por SSH. No sé si... es que en realidad no tiene tampoco mayor sentido que lo veáis desde otro ordenador, porque estaba mirando, podía a lo mejor conectar este otro ordenador a la capturadora, pasarlo por el OBS... A ver, no sé qué hacer con PIS. Bueno, no os preocupéis, mirad, vamos a hacerlo de otra manera. El servicio ya está corriendo, ¿vale? No hay ningún problema y desde dentro de la red deberíais de poder conectar sin ningún tipo de problema. Es decir, siempre que estéis conectado a la red Wi-Fi, ¿vale? ¿Qué es lo que nos queda? Pues vamos a instalar, por ejemplo, que eso sí lo podemos comprobar mucho más fácil, ¿vale? Vamos a instalar, por ejemplo, un servidor Apache. Para ello, sudo yum install httpd. Le decimos que sí y ya lo cargaría, ¿vale? Si es que me hace un poco de caso. Sí. Vale, perfecto. Entonces ya lo estaría instalando y vamos a probar, por ejemplo, con esto. Fijaros, ¿veis? Ya lo tenemos aquí y ahora ¿qué es lo que ocurre? Que si yo hago lo siguiente, es decir, yo voy por ejemplo aquí y pongo 192.168.88, nos debería decir que tenemos el servidor creado, pero seguramente tengamos que configurar todavía la dirección IP, ¿vale? Entonces, vamos a ir aquí y vamos a ir a confd, si no me equivoco, ¿vale? Y vamos a ver, dame un segundito, aquí en bin conf vamos a poner httpd conf, ¿vale? Y vamos a fijarnos, vamos a ver, ¿veis? Nos falta este liste que sería para poner la dirección IP. .192.168.1.88, el puerto el 80, ¿vale? Use Apache. Estos son configuraciones que ahora mismo no nos hacen falta. La dirección que sería var whtml, ¿vale? Estamos diciendo que todas las peticiones que se hagan a esa dirección IP al puerto 80, pues que sean escuchadas. Entonces, simplemente wq, vale. ¿Sabes lo que pasa? Que no he hecho el sudo, ¿vale? Perfecto. Entonces, establecemos esta así, quitamos esta, 192.168.1.88. Perfecto. Y ahora sí, vamos a hacer un reboot que es más fácil. Vamos a coger, vamos a comprobar primero, como ya hemos visto, que está en la dirección 192.168.1.88, lo que es automáticamente el servidor Apache escuchando. Si hacemos un systemctl http status, vamos a hacer status httpd, vale, nos dice que está corriendo en el puerto, a ver, nos dice que está corriendo, fijaros, con lo cual la configuración es correcta, es decir, debería aparecernos la típica página web del servidor que está corriendo Apache, bla 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 bla, y eso entonces lo que significa es que algo está bloqueando la conexión, y ya os digo yo que seguramente sea el firewall. Vamos a salir de dudas, ¿vale? A ver, vamos a salir de dudas porque esto es muy sencillo. Lo desactivamos un momentín porque estamos en un sitio de pruebas y porque el firewall se quede 5 minutos sin conexión, no habría ningún problema. Y como veis, automáticamente desde cualquier ordenador, incluso desde el móvil, podréis probar a poner esta dirección si estáis conectados al wifi, ¿vale? Dame un segundito, veréis. A ver, mira. Es decir, nos va a dar un poco igual porque al final, mientras estemos conectados al wifi, como estamos usando una dirección privada de nuestra red, ¿vale?
Eso significa que vamos a poder cargar el servidor web sin ningún problema desde cualquier sitio. A ver, dame un segundito. No sé si lo estáis viendo ahí. ¿Vale? ¿Veis? Sale exactamente lo mismo por lo que os comento, porque al final nos da igual, estamos creando en lo que es nuestra red local, pues con una dirección privada, un servicio HTTP. Podríamos hacerlo con cualquier cosa, incluso un servidor de juegos. Esto es tan sencillo como luego extrapolarlo a una dirección IP pública, es decir, nosotros hay maneras que yo evidentemente no voy a enseñar mi IP pública, pero hay maneras para poder simplemente en lugar de configurarlo con esta dirección con una IP pública ya podríais acceder desde internet. Eso no hay ningún problema. Eso con consultar la IP en una página web y demás, pues sería, por ejemplo, hay una que es myip.org, creo que es. Pero bueno, si no es lo que os digo, picando en cualquiera de estas, poniendo mi IP en Google, os apareceréis y sabréis cuál es vuestra dirección pública. Dependiendo del proveedor que tengáis, pues esa dirección IP lo que va a ocurrir es que va a cambiar o no va a cambiar, ¿vale? Mientras no apaguéis el router, siempre vais a tener asignada la misma dirección IP. Otra cosa es que tengáis un corte o que apaguéis el router o cualquier cosa parecida. Por tanto, ahora lo único que vamos a hacer es el último paso, que sería... Vamos a ver un segundito, que sería el activar el firewall. Entonces, vamos a hacer un sudo firewall d que admite comandos, ¿veis? Y aquí podemos, por ejemplo, sin ningún tipo de problema, pues ir añadiendo lo que necesitemos, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, con permanent, porque estamos configurando lo que es una regla permanente, es decir, aquí esto es un inciso muy importante, ¿vale? Yo como sé lo que voy a escribir y lo que voy a poner, no hay ningún problema. A la hora de configurar reglas en el firewall, voy a poner un permanent. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros no estamos seguros de lo que estamos haciendo, las reglas primero las testeamos sin el comando permanent. ¿Por qué? Porque de esa manera, si nosotros reiniciamos la máquina y demás, no perderíamos el acceso. Esto es una de las cosas más importantes, por ejemplo, cuando estamos configurando VPS. Nunca, a la primera, poner directamente la regla con el permanent, porque si por cualquier cosa nos equivocamos o algo falla, no vamos a poder recuperar el acceso fácilmente. Sin embargo, si le quitamos esta orden, ¿vale? Simplemente con reiniciar la VPS o reiniciar la máquina virtual, ya podríamos sin ningún tipo de problema. Entonces, el permanent, ¿vale? Y luego hay una serie de servicios, ¿vale? Que ya estarían añadidos y que no es necesario, digamos que... no es necesario que nosotros lo configuremos de forma manual. En las IP tables tenemos tenemos tres tipos de reglas y la verdad es que es un poco complejo el tema de IP tables y no vamos a entrar a explicarlas aquí. Os voy a explicar una forma un poco más sencilla de poder añadir los típicos servicios, porque tenemos las típicas de, digamos, accept, reject, drop creo que era, ¿vale? Entonces hay que ir configurando todo un poco de una manera muy concreta cuando usamos IP tables directamente. Sin embargo, si nosotros lo hacemos con esto, sería muy sencillo y no necesitamos tener... A ver, dame un segundito. ¿Por qué no me está cogiendo la de permanent? Vale, a ver. Vamos a poner cmd directamente delante. A ver. Esto era firewall. Eso es cmd. Vale, así. Sudo firewall cmd permanent add service. Es que estoy viendo que nos estamos pasando de hora un montón. Voy a tener que recortar todo lo que es voy a tener que recortar muchísimo el vídeo, compis. Se nos ha ido un poquito de las manos. Vamos a ver. Aquí le falta esto. Sí, llevamos 1 hora con 10, nada menos. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Como lo tenemos parado, pues no lo va a hacer. Pero si nosotros hacemos un start, vale, ahora simplemente añadimos este servicio, ¿veis? Y vamos a añadir también el HTTPS. Eso lo que hace es que en lugar de tener que configurar las IP tables de forma manual poniendo el puerto 80 y 443, pues automáticamente él ya tiene como una serie de reglas catalogadas y ya podríamos hacerlo. Otra cosa que es bastante interesante sería instalar la aplicación Fileban, ¿vale? Es decir, Yum-Search. A ver si lo tenemos, porque yo en Debian lo tenía, Fileban. Esta aplicación lo que hace es que cuando tú intentas loguear automáticamente en la SSH, lo que va a hacer es bloquearlo
y ir haciendo como una base de datos donde tú vas a poder manejar un poquito más lo que sería, digamos, esa seguridad extra, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, tenemos ya el firewall activo, hemos añadido la regla correspondiente, ¿vale? Si hacemos un status, como veis ya está funcionando y por tanto ahora, si refrescamos, debería de cargar sin ningún tipo de problema. Vamos a ver. Hacer ese reboot, porque si no hacemos el reboot, no hago el reload del CMD, que son dos cosas que podemos hacer. Dame un segundito, ya veréis. Se me olvidó hacer el reload, ¿vale? Porque cada vez que cargamos reglas en el firewall, hay que hacer un reload o reiniciar la máquina, lo que más os apetezca. Podríamos hacer lo siguiente, podríamos hacer sudo firewall cmd reload, ¿vale? Y debería cogerlo, a ver. Esto tendrá que ir con los dos guiones, ¿veis? Ahí está. Ahora ya, digamos que habría recargado todo y ahora sí debería de funcionar. ¿Vale? Vamos a ver. Claro, pero es que otra de las cosas que hay que hacer pues sería levantarlo, porque no lo tenemos configurado para que automáticamente cargue. Entonces lo que hay que hacer es el start también de esto, ¿vale? ¿Veis? Además, fijaros una cosa, como no tenía el servicio levantado, lo que ha ocurrido es que ha tardado 0 segundos, porque ha consultado y ha visto que no teníamos ese servicio. Pero sin embargo, cuando nosotros, ¿veis? Ahora ya estaría con su firewall activo, ¿vale? Sus reglas correctamente configuradas y el puerto levantado. Por último, si queremos en este caso, digamos que el servicio HTTPS cuando nosotros, o HTTP, cuando nosotros reiniciemos la máquina se levante automáticamente, simplemente lo tenemos que añadir a los servicios correspondientes, ¿vale? Vale, ¿y cómo haríamos eso? Pues eso lo haríamos de la siguiente manera. Le ponemos un enable, ¿vale? Y hacemos un HTTP de. Y probablemente es lo que os digo, vamos a manejarlo con lo que es automáticamente VPS de CentOS, porque es la opción más recomendable, la opción que más se suele usar a nivel de servidor. Y yo dejaría un poco Ubuntu para algo personal y Debian para los frikis como yo que le encanta Linux. Fijaros, ya hemos hecho el enable. Eso significa que ahora lo que va a ocurrir es que si yo hago, antes de cargar nada, ¿vale? Para que vosotros veáis, a ver, hago así, ya lo tenemos corriendo, arrancando, es decir, con el comando enable, el systemctl es muy importante para manejar los servicios en Linux, tanto el stop, el status, el restart, el start, esos comandos los tenéis que tener grabados a fuego en la cabeza, el enable para cuando queramos que el servicio arranque por defecto, ¿vale? Y a partir de ahí luego os enseñaré cómo podemos instalar paneles y podemos instalar cositas. Esto, por ejemplo, que hemos hecho con VMware también es muy importante a la hora de que nosotros, digamos, por ejemplo, yo cuando he estado estudiando los módulos de informática que nos pedían tener, digamos, comunicación entre diferentes máquinas y demás, también es bastante interesante porque yo ahora podría crear una segunda máquina y que se comunicaran entre las dos sin ningún tipo de problema. Entonces es algo que si vamos a trastear con cositas, si vamos a hacer servidores y demás o estamos estudiando módulos de informática, pues es importante que tengamos claro la conexión en VMware en modo Bridget, cómo funcionaría que tenemos que fijar la IP de forma manual y cómo, digamos, comunicarnos, cómo entender que al final hacer un modo Bridget en VMware significa como si tú tuvieras un ordenador más conectado en la red a efectos útiles. Al final son todos ceros y unos y aunque nosotros físicamente no tengamos ese ordenador, la red lo que está entendiendo es que hay un ordenador más. Por tanto, es importante que tengáis todo esto claro, que todo funcione bien, que más o menos con los dominios lo tengáis claro. Es extenso porque llevamos 1 hora y cuarto y cortaré cosas. Seguramente lo intente dejar en 45 minutos, pero es algo que tenéis que tener claro. Y yo os recomendaría que con este cursito tan básico que os he dado de Linux, vosotros cojáis soltura, probéis comandos, probéis cositas, que al final es como mejor se aprende. Si vosotros queréis aprender Linux, la mejor manera es usar una terminal, como os digo, porque de aquí a luego poder usar cualquier sistema operativo Linux no hay ningún problema, le puedes instalar una interfaz gráfica, puedes hacer lo que quieras. Así que de momento os dejo tranquilos, compis, no me enrollo más, simplemente darle me gusta como siempre os digo, suscribiros que traigo muchas cositas
y traeré muchas más cositas y nos vemos en los siguientes vídeos.